Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 2191 a 2200. Para los patronos de la familia Wada. Originalmente. Pensó que lo que pensaba era tan largo como su propia apariencia. Nangon Jingliu y Choeguji lo mirarían a la cara y le entregarían ese Matthew. Con este movimiento, no solo podría luchar por la palabra rostro, también le permitiría ganar prestigio y liderazgo frente a las potencias japonesas. Sin embargo, no debía ser. El segundo rey no solo no refutó su rostro, sino que incluso ese chico Matthew se burló de él. Pensando en esto, el concejal se detuvo en seco y, con un leve enfado, ordenó: infórmale que el asunto aquí ha terminado. Vámonos ahora y vayamos temprano a la capital para prepararnos para el próximo doble torneo de la nación china. No era Matthew un maestro tanto en medicina como en artes marciales. Cuando llegue el momento, haga arreglos para que los talentosos discípulos del país aplasten por completo a Matthew a través de las competencias duales de medicina y artes marciales. Después de eso, lo torturarían y lo harían rogar por la muerte. Al mismo tiempo, mientras Nangon Jingliu y Choeguji, ambos estaban concentrados en este Endless. Justo a tiempo, envían mano de obra adicional para infiltrarse aún más en el norte del desierto. El concejal pensó esto en su corazón y miró a Matthew. Todos los ojos están llenos de energía asesina. Mata a mi pueblo. Decapita a nuestro pueblo. Cae de bruces. Morirás. Por otro lado, cuando sintió que la multitud venía en esa dirección, las dos personas que se enfrentaban fríamente, los parásitos y el Palidolán, rápidamente retiraron sus respectivas invitaciones. Tácitamente dejaron de pelear. Ambos entendieron en sus corazones que si continuaban luchando así, después de todo, los que se beneficiarían de la pelea serían los lobunos japoneses. Y con un violento ataque de tos, Lan, de rostro pálido, rápidamente sacó un medicamento para suprimir la energía oscura en su cuerpo. Al mismo tiempo, sacó algunas pastillas curativas y las consumió rápidamente. Después de un breve descanso, pudo suprimir las heridas en su cuerpo. En cuanto a Lord Voodoo, simplemente vendó sus heridas y fingió verse como si estuviera en la nube 9. Cuando la multitud japonesa regresó, la zona ya había vuelto a su aspecto tranquilo y silencioso. Maestro Chie, primero nos apresuraremos a ir a China. Cuando llegue el momento, nos reuniremos nuevamente en la capital y tomaremos una copa. Habiendo sido informado del acuerdo por el concejal, la multitud japonesa fue considerada atronadora. Luego de una simple despedida, las principales potencias de la nación japonesa rápidamente armaron el crucero y abandonaron el lugar. Poco después, solo quedaban 3 fuerzas en la escena. En ese momento, la atmósfera se volvió tensa. Las dos personas que habían estado peleando entre sí tenían un aura asesina a su alrededor. La batalla que tuvo lugar entre ellos antes fluctuó. Los dos reyes lo habían notado desde hacía mucho tiempo. Fue solo porque tenían que proteger a Matthew en ese momento que no pudieron retirarse. Ahora el vendaval había cesado y los lobos se habían retirado. Era hora de aclarar las cosas internamente. Desde el punto de vista del maestro Choebu, naturalmente quería derrotar a Bamboo Leaf Green, el discípulo favorito de la fuerza de su rival. Y quería derrotar a Bai Yulan nuevamente. Este lugar estaba a solo medio día de viaje desde la isla 10.000 serpientes. Si pudiera derrotarlo, él, el maestro Choebu, en realidad quería ver el fondo de las cartas del hijo rebelde de esta familia Bai. Se dijo que este hombre había entrado en la cueva de la nube blanca y su fuerza se había disparado después. Pensando en esto,
El maestro Chue inconscientemente miró hacia Nangongjing Liu. El otro hombre. Naturalmente. Adivinó lo que estaba pensando. Sin embargo, solo inconscientemente sacudió la cabeza. Como iniciador de este banquete, no había manera de que permitiera que el maestro Chuebu derrotara a cualquiera de ellos imprudentemente. Fuera de alta mar. No es asunto mío. Nangongjing Liu. Si matas y matas. Pero si los invitados al banquete fueran capturados aquí, ¿cuál sería la credibilidad y el rostro del rey del este del mar? Pero el hombre puede mantenerlo sano y salvo. Pero todavía hay algo que hacer en la isla de las 1000 serpientes. Con esto en mente, él y el maestro Chue se miraron. Con solo una mirada, los dos se entendieron tácitamente. Matthew, durante este periodo de tiempo, es mejor que no salgas a voluntad. Con la espada dorada embajador que decapitaste, esas fuerzas japonesas definitivamente no podrán dejarte escapar tan fácilmente. Después de instruir a Nangongjing Liu, se dio la vuelta y regresó al buque de guerra. Poco después, el maestro Chuebu hizo lo mismo. Lan, con el rostro pálido, miró a la multitud con ojos fríos. Y detrás de él estaban Chie Qianzan de la familia Chie y varios otros expertos familiares restantes de la familia Chie. En ese momento, estaba listo para pelear en cualquier momento. Señor Bai. Esto. Mirando la figura de los dos reyes que se alejan, preguntó Chie Qianzan con curiosidad. Aunque también reconoció a este Lord Voodoo. No tenía idea de por qué esta persona estaría buscando problemas con la Ankara Blanca. Por un tiempo, él también estuvo desconcertado. El maestro de la isla de las 1000 serpientes, White Faced Lan, no solo era excelente en medicina y artes marciales. Además, es un maestro del Dao venenoso, que nadie más puede igualar. Además de la terriblemente venenosa serpiente del purgatorio. Incluso los expertos más famosos lo evitan. No sé qué diablos tiene de malo esta maldición de tocar la frente de la Ankara Blanca. Esta maldición me persigue desde la capital. Ahora incluso se ha acercado sigilosamente a mí disfrazado y disfrazado. Como explicó brevemente Lan, de cara pálida. Chie Qianzan también entendió un poco de la historia interna. En ese momento, Lan, de rostro pálido, también estaba especulando interiormente sobre el propósito de los compañeros. Si él mismo lo tuviera consigo, podría tener algo que haría que el corazón de la otra parte latiera tanto. Uno es el secreto de la cueva de la nube blanca. En cuanto al segundo, debería ser su mascota favorita. La serpiente del purgatorio de 5 colores. Esta serpiente es el rey serpiente supremo de la isla de las 1000 serpientes. Este rey serpiente ha sido asesinado en el mundo natural mediante una pelea cruel. El rey serpiente fue elegido por los mejores y más brillantes. Y era muy probable que este rey compa estuviera codiciando las calificaciones perfectas de la serpiente del purgatorio. El rey de la maldición del otro lado también se arrepintió esta vez. Un paso en falso y todo el conjunto se perdería. Si hubiera sido más cuidadoso y cauteloso, no habría sido atacado por ese chico de rostro pálido y por lo tanto gravemente herido. Si no hubiera resultado herido, no habría ocurrido más de esto y sus esfuerzos habrían sido en vano. Durante el tiempo que estuvo observando al otro lado, había estado pensando en cómo lidiar con el hombre de cara blanca. El plan de hoy podría considerarse el conjunto de planes más perfecto. Pero las cosas son impredecibles. Aunque el plan tuvo éxito. Pero Lan, cara blanca, confió en una maniobra desesperada. Incluso casi perdió la maldición hacia la mano de su oponente. Sintiendo el dolor proveniente de su pantorrilla, los compañeros estaban arrepentidos y resignados. Chie Qianzan también echó un vistazo a la multitud presente. Como aliado del lado de White Faced Lan. Él mismo. Naturalmente.
Tuvo que considerar cómo ayudarlo a derrotar a Lord Voodoo. No importaba cuál fuera realmente el propósito de esta maldición de papá. El mero acto de espiar era un delito capital. Pensando en esto, él y la Cara Blanca se miraron con la misma fuerza. Ambos parecieron ver la intención asesina en los ojos del otro. En medio de un asentimiento. Con un solo pisotón, la Cara Blanca cargó directamente hacia Lord Voodoo. En cuanto a los pocos expertos detrás de Chie Qianzan, bajo las instrucciones del jefe de familia, corrieron hacia Lord Voodoo desde la otra dirección, intentando formar un asedio con White Faced Lan. Derribar a este hombre lo más rápido posible. Los compañeros habían librado numerosas batallas a lo largo de su vida. Naturalmente, podía ver lo que estaba haciendo su oponente de un vistazo. Y la forma en que respondió también fue muy inesperada para la multitud. 1000 serpientes Lang Jun. Apuesto a que solo puedes usar esa postura una vez. Dicho esto, Lord Voodoo corrió directamente hacia la dirección de White Faced Lan. En lugar de quedarse sentado esperando la muerte, sería mejor dejarse llevar y luchar. En comparación, en lugar de enfrentarse a los 5 expertos de la familia Chie, sintió que Lan, de rostro pálido, debería ser más fácil de tratar en este momento. Por supuesto, hubo un elemento de juego en este movimiento para sus compañeros. Si Lan de Cara Blanca aún pudiera inspirar una vez más esa aterradora postura de veneno de 5 colores, habría muerto en el acto. En ese momento, cuando Lan, Cara Blanca, vio a su oponente venir directamente hacia él, estaba a la vez sorprendido y enojado. Se sorprendió porque no esperaba que esta maldición fuera tan audaz como para apostar su vida en ello. Lo más importante era que realmente había apostado bien. A menos que él, White Faced Lan, estuviera corriendo con la opción de morir juntos. De lo contrario, no había manera de que arriesgara su vida e inspirara otro movimiento asesino aterrador y de amplio alcance como ese. La ira era que el Lord Voodoo estaba cargando hacia su lado. Era obvio que lo trataba como a un kaki suave. Lord Voodoo, ¿ya que quieres morir? Haré que eso suceda por ti. Sacudiendo el polvo escamoso de colores por todo su cuerpo, lo juntó todo en sus palmas dobles. Después de eso, ató su caballo y se agachó, con los brazos erguidos frente a su pecho y las palmas extendidas. Al ver este movimiento, los ojos de Matthew se enfocaron de repente. No fue esta exactamente la postura inicial de las manos dispersas del clan blanco. ¿Quién era este hombre que conocía la técnica única de artes marciales de la familia Bai? Por supuesto, para esta pregunta este no era el momento de profundizar en ella. En este momento, cómo resolver la Lord Voodoo era su mayor preocupación. Matthew. Los dos habían peleado muchas veces. Ya era un gran rencor que no terminaría en la muerte. En teoría, era la mejor oportunidad para que Matthew ayudara a resolver la maldición ahora. Ingenuo. Los efectos secundarios de la técnica del secreto de la espada eran simplemente demasiado fuertes. Incluso si hubiera sido después de un periodo de descanso. Pero la fuerza que se había perdido era aún menos de una décima parte de lo que se había recuperado en ese momento. Si quería atacar, todavía tenía la voluntad pero no la fuerza. Justo cuando Matthew se concentraba en observar la batalla, Lord Voodoo y White Faced Lan pelearon de nuevo. En el proceso de cargarse el uno al otro, Lord Voodoo arrojó directamente la caja de madera que tenía en la espalda. En un instante, todo tipo de parásitos se esparcieron en todas direcciones. En cuanto a detrás de la espalda de Lord Voodoo, pequeños parásitos voladores ya se habían reunido en este momento. Y cuando los dos chocaron los puños, esos parásitos voladores inmediatamente se convirtieron en un arco iris del color de la tinta y volaron rápidamente hacia la punta del puño de Sun. En un abrir y cerrar de ojos, unos guantes de puño parásitos voladores negros y brillantes tomaron forma al instante.
En ese momento, las posturas de las dos partes también chocaron entre sí. Después solo se escuchó un sonido sordo. Los dos se separaron una vez más. En este choque, no estaban igualados. Ni la maldición ni el veneno entraron en juego. Ambos lados todavía estaban vivos y coleando, mirándose el uno al otro. En ese momento, los expertos de la familia Chie también llegaron y atacaron hacia la espalda de los compañeros. Solo cuando varios de ellos estaban a menos de 10 metros de los compañeros. A lo lejos, una luz fría apareció volando. Kiri. Pero cuando la luz fría desapareció, lo vi. Una sierra grande y fría se hundió de manera dominante dentro de la plataforma de acero. Esta repentina llegada de una espada voladora también bloqueó el camino original del avance de varias personas. En el siguiente instante, después de unos cuantos golpes largos, Bamboo Leaf Green empujó ligeramente un pie sobre la empuñadura de la sierra. Con una fuerte aura asesina, abrió la boca y dijo: "Este camino es impasible". Originalmente, después de tomar la preciosa medicina curativa, todavía necesitaba descansar un rato. Fue solo por temor a que Lan Cara Blanca hubiera mencionado la posibilidad de irse. Por lo tanto, cuando sus heridas internas aún no habían sanado, corrió directamente a este lugar. Sin embargo, lo que no esperaba era eso. Este Lord Voodoo en realidad estaba enfrentándose cara a cara con este Lan de cara pálida. Aunque no conocía el conflicto entre ellos. Pero mientras pudiera consumir la fuerza física del Lan de rostro pálido, entonces el Lord Voodoo sería la mitad de sus propios camaradas en este momento. Después de todo, su propósito al venir aquí era matar a Lan Facet Lan. Después de una breve observación del formulario, cuando vio que varios expertos del clan Chie querían unir fuerzas para atacar a los compañeros, Bamboo Leaf Green luego intervino directamente y detuvo a estas pocas personas. En ese momento, cuando Lan, de cara blanca, volvió a ver a su hermana pequeña, no pudo dejar de sonreír amargamente por dentro. No esperaba que esta hermana pequeña fuera tan persistente. Además, con esta postura, era obvio que ella iba a ayudar a Lord Voodoo a decapitarse a sí mismo. Muñeca, no eres demasiado mayor, pero tienes una boca grande. Tan pronto como las palabras cayeron, después de que los 5 miembros de la familia Chie se miraron, el lado inmediatamente movió sus figuras rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, las figuras de las 5 personas formaron una formación de 5 elementos. En este punto, la forma de la escena comenzó a volverse caótica. Pero la batalla aún continuó, con Bamboo Leaf Green interceptando a los expertos de la familia Chie. En ese momento, los compañeros no tenían más preocupaciones. Los 100 pies, sapos, serpientes, piojos, mariposas y otros parásitos habían rodeado escasamente al Lan de cara blanca. Después de todo, esta maldición de papá había venido preparada por su propio refinado. La maldición estaba completamente preparado. En cuanto a él, simplemente estaba siguiendo a Chie Qianzan para asistir al banquete de Nangong Jingliu. Por supuesto, no faltaron elementos para proteger a Chie Qianzan. Después de todo, todavía hay muchos lugares en los que las dos partes deberán cooperar en el futuro. Lan, de rostro pálido, confiaba en su propia fuerza por una variedad de razones, combinadas con su confianza en su propia fuerza. No había preparado ningún material auxiliar para el combate. Tanto es así que ahora se encontraba en una situación tan pasiva. Pensando en esto, intentó mover un poco su cuerpo. Solo esos parásitos también seguían sus pasos, moviéndose lentamente alrededor del cerco. No podemos endurecernos. Solo podemos luchar sabiamente. Después de murmurar suavemente para sí mismo en voz secreta, Lan Jian
Con el rostro pálido, apretó los dientes y, con su pie derecho intacto, cojeando, lanzó una vez más su ataque. En cuanto a los parásitos circundantes, ¿cómo podría ignorarlos por completo? Al observar esta postura, parecía como si fuera a terminar en el otro lado. Al ver tan loco movimiento, los compañeros pensaron para sí que por mucho que tuviera que hacer el cariblanco, no sería capaz de hacer nada. Pensó que no importa cuál fuera el propósito del hombre de rostro pálido, no dejaría que la otra parte obtuviera lo que quería. Así, ante el continuo acercamiento de su oponente, también comenzó a retirarse tras él. Una vez mordido por una serpiente, tuvo miedo de la cuerda de un pozo durante 10 años. Después de ver el poder de las manos dispersas de la cara blanca, a menos que fuera necesario, no podía darle a su oponente la oportunidad de luchar cuerpo a cuerpo. Justo cuando los compañeros calculaban secretamente en su mente, los ojos de Lan, de rostro pálido, se pusieron rojos, obligándose a soportar el dolor que le desgarraba el pie izquierdo. Desgarró su voz en un rugido furioso. Lord Voodoo, vienes a mi muerte. Junto con las palabras. Luego, todo su cuerpo salió volando directamente como una bala de cañón. Este cambio de acontecimientos, sin embargo, hizo que el exaltado maldición quedara desconcertado. Aunque la maldición del 100 pies no se había refinado durante mucho tiempo y su energía espiritual era insuficiente. Pero para aprovechar su eficacia, la neurotoxina del parásito 100 pies se ha desarrollado al extremo con recursos limitados. Aunque no es tan mortal, pero la sensación de dolor que provoca en la gente es aterradora. Incluso para él mismo. No se atrevió a intentarlo él mismo. No esperaba que Lan, de rostro pálido, fuera tan despiadado. Mientras rápidamente retrocedía su cuerpo, en secreto comenzó a inventar un movimiento asesino. Cuando Lan Fazetlan se acercó a Lord Voodoo, su cuerpo ya estaba lleno de maldiciones de todas las formas y tamaños. En respuesta, a White Fazetlan no le importó en absoluto. Simplemente se volvió loco y atacó a los compañeros como loco. Sus puños se convirtieron en rayos de sombra, como gotas de lluvia, mientras volaban hacia su oponente. Esta fue una experiencia amarga para los compañeros. Este hombre de rostro pálido realmente planeaba morir consigo mismo. Si no limpiaba los parásitos de todo su cuerpo, seguramente moriría de carne y huesos supurantes en menos de media hora. Y esta muerte sería extremadamente dolorosa. Sin embargo, este hombre de rostro pálido parecía no tener en cuenta su propia vida y su muerte. Él simplemente siguió atacando. Después de más de 50 movimientos, Lan, con la cara pálida, vendió deliberadamente una oportunidad. Durante la fase de ataque, retiró el brazo tarde en un abrir y cerrar de ojos. Efectivamente, el Lord Voodoo también cayó en la trampa. Cuando Lan, de cara blanca, fue golpeado por una palma pesada que le golpeó el hombro izquierdo, brotó violentamente una bocanada de sangre. Sin embargo, aprovechando este momento, agarró el brazo de su oponente con suavidad. Y cuando Lord Voodoo intentó retirar su brazo, descubrió que su muñeca ya estaba en un agarre mortal por parte de White Fazetlan. «Suéltame». Sintiendo que la situación no era buena, el Lord Voodoo subconscientemente rugió de ira. Al mismo tiempo, la palma de su mano se movió. Y con la otra mano, también le dio una palmada en el brazo al pálido Lan. Después de que este último escupiera sangre nuevamente, agarró el otro brazo de Lord Voodoo nuevamente. En ese momento, Lan cara blanca, que había sido golpeado pasivamente, finalmente también dejó escapar una sonrisa. Fueron solo los dientes escarlata los que me hicieron estremecer un poco. Jejeje. Mayor Lord Voodoo,
Ahora es mi turno. Después de que las palabras cayeron, Lan, de rostro pálido, ejerció toda su fuerza. Además, con la ayuda de la técnica de avance lento, con una mano, arrastró a ese dignatario de maldición más cerca de su cuerpo. Al mismo tiempo, los parásitos que se arrastraban por todo su cuerpo también estaban bajo ese poder. Los que murieron murieron. Y los que quedaron destrozados. En cuanto al propio Lord Voodoo, fue arrastrado directamente y tropezó, lanzándose directamente hacia su oponente. Al momento siguiente, descubrió que la cara blanca venía con la boca ensangrentada bien abierta. Después de un dolor punzante en el hombro, de repente sintió que se le hundía la cabeza. Al momento siguiente, sintió un repentino aflojamiento del agarre que tenía en sus muñecas. Aprovechando el momento, retiró las manos tan pronto como pudo. Sin embargo, cuando lo vio, las comisuras de su boca se tiñeron con 5 colores de decepción. Los corazones de los compañeros se congelaron por un momento. Descuido. Este Lan de cara pálida era demasiado aterrador. Haber escondido este veneno de 5 colores con su cuerpo. Pero en ese momento, no podía pensar más. Sin la menor vacilación, los compañeros se agacharon directamente y rápidamente comenzaron a tratar a los suyos. Su Ran ya había sellado, en primer lugar, varios grados en su hombro. Sin embargo, todavía subestimó el alcance dominante de ese veneno de 5 colores. En un abrir y cerrar de ojos, el gas venenoso ya había comenzado a extenderse con la ayuda de la sangre. Con el suministro constante de energía espiritual de la maldición de inmortalidad de la cigarra voladora, los diversos tipos de compañeros de desintoxicación en su cuerpo ya estaban absorbiendo esas toxinas residuales a un ritmo rápido. Además, ya había sellado los distintos grados. Pero después de hacerlo varias veces, aún no pudo interceptar y detener la propagación de este veneno de 5 colores. Maldita sea. Descuidado. Después de escupir un bocado de sangre negra venenosa. En este punto, el rostro de Lord Voodoo ya estaba medio pálido. En ese momento, sabía claramente que si no podía ser rescatado a tiempo, tal vez no podría sobrevivir. No importa cuánto intentó tratarlo. La sensación de mareo en su cabeza empeoraba cada vez más. En cuanto a la herida en su hombro, era tan dolorosa como si estuviera en llamas. Después de más de 10 respiraciones, Lord Voodoo ya no pudo resistir y los huesos de su cuerpo colapsaron lentamente. En cuanto a la vena original de color sangre, ya se había vuelto de color negro y morado. Después de resolver la batalla, Lan, con el rostro pálido, también reveló la sonrisa de un vencedor. Incluso si pudiera ser salvado por este veneno de 5 colores, seguiría siendo un perdedor medio muerto en el futuro. Apoyado contra la esquina, Lan, el de cara blanca, se agachó lentamente. Después de sentarse en el suelo, inmediatamente cruzó las piernas y comenzó a curar sus heridas. Había tantos parásitos del otro lado. Le resultaba incómodo moverse con un pie. Si no adoptara este método de lucha de vida por vida, estos insectos solo terminarían devorándolo hasta la muerte. Baste decir que el White Faced Lan lo logró. Aunque este éxito tuvo un precio algo alto. ¿Y cómo terminó la batalla entre ambos? La atención de la multitud en la sala también cambió. Del lado de Matthew, miró al Lord Voodoo que estaba a punto de morir a martillazos. Sería mentira decir que no quiso dar un paso adelante para compensarlo. Ahora la escena era caótica. No se atrevió a hacer un movimiento precipitado. Porque la mirada frente a él le hizo pensar en una palabra muy aterradora. Maldición. Y fue una maldición humana. Y todo el campo de batalla es la copa que alimenta las maldiciones. Esperando el día en que nazca el parásito más fuerte.
Ese sería el día en que aparecería la persona que cría el parásito. Del lado de Bamboo Leaf Green. Cuando vieron que Whiteface ya había ganado y perdido, ambos lados tácitamente dejaron de pelear. Después de maldecir un desperdicio, Bamboo Leaf Ching inconscientemente vino al lado de Matthew. Dentro de la habitación. A través de la ventana. En ese momento, el segundo rey estaba mirando la escena sin expresión, esperando hasta que ambos bandos fueran derrotados. Solo entonces el maestro Chuebu dejó escapar una sonrisa. Rey del Mar del Este. Yo, Chue, te he dado suficiente cara, ¿verdad? Al escuchar esto, Nangong Jingliu también pudo sacudir la cabeza con secreta sorpresa, mirando hacia atrás a todo el asunto. Incluso él, Nangong Jingliu, sintió que la otra parte lo había engañado. Naturalmente, anhelaba el secreto de la cueva de la nube blanca de Whitefaced Land. Por eso estaba pensando en tener una charla privada y detallada con Old Fox Chue. Sin embargo, también fue con este pensamiento que Nangong Jingliu cayó en la trampa tendida por el maestro Chuebu. Cuando los dos estaban presentes, a pesar de que había un conflicto entre el hombre de rostro pálido y el parásito, no se atrevieron a dejarse llevar. Sin embargo, después de que se fueron, el conflicto entre las dos partes comenzó a estallar lentamente. Este lado era como la ley del bosque de capas, enfrentándose a la comida. Cuando los lobos descubrieron que el tigre estaba presente, no se atrevieron a ser imprudentes. Luego, cuando el tigre se va, los lobos luchan por sus vidas. Estos compañeros, en cualquier caso, son los que traje aquí. Este Lan de rostro pálido ha roto descaradamente la orden establecida por el rey del Mar del Este de que no se deben colocar manos encima del buque de guerra. Este lado está rompiendo las reglas. Ya que alguien ha roto las reglas, los que somos mayores deberíamos ayudarles a corregirlo adecuadamente. Rey del Mar del Este. ¿Dices sí o no? Este comentario bloqueó por completo cualquier posibilidad de refutación de Nangong Jingliu. Si admitía que la Ankara Blanca había roto las reglas, el viejo zorro Chue, tendría la oportunidad de atacar. Si lo admitiera, estaría diciendo que Nangong Jingliu no era digno de confianza. Se había abofeteado la cara. Y tal como estaba, desgarrado, el maestro Chuebu volvió a hablar. Si el secreto de la cueva de la nube blanca existe en la isla de las 1000 serpientes, tú y yo lo compartiremos. Si no, entonces la isla de las 1000 serpientes te pertenece. Este trato no es una pérdida para usted. No importa cómo lo calcule. Después de decir eso, dejó de hablar. Con una cara sonriente, esperó en silencio la respuesta de Nangong Jingliu. Olvídalo. Puedes hacer lo que quieras con la carta de Chue, siempre y cuando no sea exagerado. En ese momento, ya había dejado de discutir. Incluso comenzó a tener una pequeña expectativa de que Old Fox Chue realmente derrotara a Niang Whitefaced Land. No importa cuál sea el resultado de la banda, él, Nangong Jingliu, podría obtener grandes ganancias. Y después del quinto maestro, Chue entendió lo que quería decir Nangong Jingliu. Desapareció dentro de la habitación en un abrir y cerrar de ojos. Cuando reapareció, todavía se encontraba entre el campo de batalla, presionando al moribundo Lord Voodoo. El maestro Chuebu sacudió la cabeza con decepción. Todavía me has decepcionado. Mientras agonizaba, el Lord Voodoo moribundo parecía estar viendo la esperanza de vida. Una mirada de anhelo por la vida repentinamente brotó de sus ojos impíos. Al ver esta aparición del Lord Voodoo, el maestro Chuebu también parecía tener un corazón ablandado. Olvídalo. Al menos estás calificado como un niño pequeño. Con eso, extendió su mano derecha y rápidamente asintió con la cabeza hacia varios grados del Lord Voodoo.
Luego sacó una pastilla de antídoto plateada clara y la metió en la boca de Lord Voodoo. Manténlo abajo. Con una palabra. Varios, Fire Killing, aparecieron a su lado. Con la aparición del maestro Chuebu, hubo un cambio en la forma de la escena. Como Matthew ya había adivinado antes, conocía la verdadera relación entre los compañeros y el maestro Chuebu en este momento. No sintió mucha sorpresa por dentro. Sin embargo, cuando Bai Yulan en el lado opuesto vio esta escena, no pudo evitar que sonaran las alarmas en su corazón. En este caso se estaba produciendo una pelea tan grande. Pero este segundo rey no había aparecido. Originalmente, pensó que el segundo rey simplemente quería ver la diversión. Pero cuando vio eso, después de que el quinto maestro Chue salvó a los compañeros, entonces comprendió que el propósito de este quinto maestro debía ser el mismo que el de los compañeros. El secreto de la cueva de la nube blanca. La serpiente de cadena roja de 5 colores. O el viejo perro Chue. Quería ambas cosas. Por supuesto. Cualquiera de los dos que quisiera. No había manera de que los entregara. Cuando llegó a este punto, llamó en secreto a la serpiente de cadena roja en sus brazos, preparándola para la batalla. La razón por la que no había usado la serpiente del purgatorio de 5 colores cuando luchó con el Lord Voodoo hace un momento. El propósito también era protegerse contra esta mano. Después de rejuvenecerse, el lado de la serpiente purgadora de 5 colores salió lentamente de su boca de cultivo. Listo para luchar en cualquier momento. Lan. El de cara pálida. Tienes mucho valor. ¿Cómo te atreves a lastimar a mi gente frente a mí? Frente a la responsabilidad del maestro Chuebu. Lan. De rostro pálido. También se rió sin palabras. Quinto maestro. Solo di lo que quieras. No es demasiado extravagante que ese desgraciado, el Lord Voodoo, salga como cebo. Las palabras cayeron. Lan. De rostro pálido. Ni siquiera esperó a que la otra parte respondiera antes de desatar directamente a la serpiente del purgatorio y acercarse sigilosamente al quinto maestro, sabiendo que su fuerza no era rival para su oponente. Lan. Con la cara pálida. Solo podía recurrir a la siguiente mejor opción. Tan pronto como su brazo tembló, la colorida serpiente del purgatorio voló hacia el maestro Chue. Lo que hizo que la multitud, en broma, no quisiera pelear fue esto. Esa sombra de serpiente tan rápida como sorprendente. Sorprendentemente ni siquiera cerca de la del quinto maestro. Luego, este último pellizcó directamente la parte de 7 pulgadas con una mano. La serpiente del purgatorio originalmente feroz y viciosa no podía moverse en las manos del quinto maestro en este momento. Esta serpiente es buena. La tomaré. Dicho esto, el maestro Wu sacó un frasco e intentó poner la pequeña serpiente en él. Al ver esta escena, el corazón de la Nuran, con el rostro pálido, dio un vuelco. Efectivamente, uno de los propósitos de este quinto maestro era esta serpiente del purgatorio de 5 colores. Justo cuando se puso de pie, quiso discutir con el quinto maestro, solo para ver la serpiente del purgatorio en la mano de este último, de repente retorciendo frenéticamente los huesos de su cuerpo. En ese momento, Lan de cara blanca también pareció sentir las emociones violentas transmitidas por su amada mascota. Sin embargo, no había esperado a que lo detuviera. La colorida serpiente del purgatorio en la mano del maestro Chue de repente se expandió violentamente. Antes de que la multitud pudiera reflexionar, la serpiente infernal de 5 colores, delgada como un palillo, se convirtió en carne y hueso. Como primera persona involucrada, el maestro Chue no pudo esquivarlo. Su ropa y pantalones estaban cubiertos de carne y sangre. Y todos estaban corroídos y llenos de agujeros. En ese momento, el hombre de rostro pálido de repente pareció mudo.
La mano que se había levantado para detenerlo también quedó suspendida en el aire, sin caer durante mucho tiempo. Eddie. Eddie. En el pasado. En este momento. Escuchó la llamada de Lan. Su rostro pálido. La serpiente infernal de 5 colores seguramente aparecería ante su vista de inmediato. Ahora. No importa cómo gritó. No hubo respuesta de la serpiente del purgatorio. Más de 20 años de esmerado cuidado. Más de 20 años de convivencia. Era una mascota y un miembro de la familia. En ese momento, la repentina desaparición del chico de cara blanca lo hizo sentir muy ansioso. Después de mucho tiempo de llamar, todavía no obtuvo respuesta. La ira sin fin en el corazón de Lan. Cara blanca. Surgió. Viejo perro Chue. Mereces morir. Las furiosas maldiciones cayeron. Luego sintió una punzada aguda de dolor en el pecho. Era como si hubiera agujas y cuchillos cortándole el pecho. Cubriéndose el pecho. Lentamente cayó de rodillas. Sobre sus pálidas mejillas brotaron gotas de sudor. La sensación duró decenas de respiraciones. Escupió violentamente una bocanada de sangre fresca y oscura. Sin embargo, al escupir esta sangre negra, el dolor desgarrador también se disipó instantáneamente. Luego, el chi deprimido que lo había atormentado durante décadas sorprendentemente también se suavizó lentamente. Fue una sensación de alivio que nunca antes había experimentado. La dificultad con la energía interna de la familia Bai fue la falta de suerte y el chi deprimido en su corazón. Si uno comparara la energía interna de la familia Bai con un río, la suerte fue el flujo de agua en el río. Una mente deprimida es como una enorme roca que bloquea el río. La cantidad de flujo de agua es el indicador más directo de la fuerza de la energía interna. Pero cuando el agua es bloqueada por una roca, si el agua quiere seguir fluyendo, debe desbordarse hacia el lecho del río. El lecho del río es de hecho el reconocimiento de las 5 vísceras. Y cuando el agua inunda el lecho del río, en realidad es el aura la que daña las 5 vísceras. Por lo tanto, para poner en juego el verdadero poder de las manos dispersas de energía interna de la familia Bai, el primer paso es eliminar la depresión del corazón y luego elevar la energía de la suerte al nivel más fuerte. Solo así se podrá poner en juego el verdadero poder de las manos dispersoras de energía interna de la familia Bai. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Mientras la multitud observaba, Lan, con el rostro pálido, empezó a reír salvajemente como si se hubiera vuelto loco. Solo las emociones eran a veces alegres, a veces tristes, a veces alegre, a veces triste. Después de mucho tiempo, detuvo esta actuación de sellado de demonios. Dame un respiro. Con un fuerte grito del Lan de rostro pálido, los presentes escucharon entonces un sonido ahogado, como un tambor de guerra, que salía de su cuerpo. Y luego, cada vez que su corazón latía, siguió un sonido como el de un tambor amortiguado. La mera audiencia de tal persona. Aquellos con cultivo insuficiente parecían tener opresión en el pecho y vomitar sangre. En este momento, el cuello de botella de la energía interna de la familia blanca que había plagado a Lan de cara blanca durante muchos años. Aquellos que miraron a Lan de cara blanca en este momento podrían darse cuenta. La pupila de su ojo izquierdo estaba roja como la sangre. Como una ronda del infierno. El ojo derecho, por otro lado, era un ojo de serpiente de color azul intenso. Lo que fue aún más aterrador fue que Bai Yulan estaba pálido en ese momento. Y una parte espantosa de su rostro tenía escamas arrastrándose. Nangong Jingliu también quedó secretamente sorprendido por este cambio. Después de vivir la mayor parte de su vida, esta era la primera vez que se encontraba con algo tan extraño. Las manos dispersas de la familia blanca pueden alcanzar los cielos. Y el puño del trueno puede destruir al enemigo en un abrir y cerrar de ojos.
Se dice que las manos dispersas de la familia blanca pueden romper montañas y rocas y destruir demonios cuando se cultivan al más alto nivel. Sin embargo, existe una brecha extremadamente difícil de cruzar. El chi de la depresión. Cuando uno aprende por primera vez el arte de Sanchou, no tiene ningún efecto. Sin embargo, a medida que el nivel de logro continúa aumentando, el chi de estancamiento se volverá cada vez más obvio. Si este problema no se resuelve, será difícil mejorar tu entrenamiento. Incluso si usas el Sanchou contra un enemigo, dañarás tus 5 mansiones debido al chi estancado. Este es un dilema que hiere 1000 veces al enemigo y se daña a sí mismo 100 veces. Fue por esta razón, y por cierta coincidencia, que Cara Blanca se volvió a entrenar en el camino venenoso. Y, después de descubrir la isla de las 1000 serpientes, incluso comenzó a investigar el cultivo de serpientes venenosas y se centró exclusivamente en el cultivo del veneno de serpiente. Fue aún más loco. Para lograr una fusión perfecta entre su propio físico y la serpiente venenosa, y aprovechar mejor los efectos del veneno de la serpiente, llegó incluso a intentar modificar su propia secuencia genética, cruzando especies para hacer que los genes de la serpiente venenosa fueran compatibles con él mismo. Esto también llevó a la razón por la cual Lan, de Cara Blanca, aunque tenía forma humana, emergió con la forma de un cuerpo de serpiente. Incluso el maestro Chuebu no esperaba que esta colorida serpiente del purgatorio fuera tan rígida y feroz. Lo que fue aún más sorprendente para él fue la aparición de Lan con la cara pálida en este momento, y su aura creciente. Vagamente, había alcanzado directamente la suya. Este cambio de acontecimientos hizo que los dos reyes también se tambalearan. Nangong Jingliu miró al maestro Chuebu y preguntó con curiosidad: «¿Demonio?» Este último, a su vez, sacudió la cabeza con expresión cautelosa. «Tonterías. No existe un camino demoníaco en este mundo». Después de un momento de pensamiento contemplativo, añadió el maestro Chuebu: «Este Lan de Cara Blanca puede ser el que ha fusionado sus genes con los de la serpiente de cadena roja. Por eso la apariencia ha cambiado así». Después de decir eso, recordó, no hace mucho, al moribundo Lord Voodoo. Era probable que este Lan de Cara Blanca también se hubiera adaptado perfectamente a los genes del veneno de serpiente de la serpiente del purgatorio. Después de escuchar la explicación del maestro Chuebu, Nangong Jingliu también asintió sorprendido. Este hijo no es extraordinario. Cuando se trataba de la genética de las especies, incluso él, el rey del Mar del Este, solo podía suspirar de asombro. Nunca había esperado que este chico de rostro pálido no solo incursionara en ello, sino que también lo aplicara a sí mismo. Pero justo cuando estaba maravillado, el aura alrededor del cuerpo del hombre de rostro pálido era así. El aura que rodeaba al hombre de rostro pálido ya había subido a la cima. «Chue, devuélvele mi vida a Edil». Al escuchar estas palabras, Nangong Jingliu miró al maestro Chuebu con sospecha en sus ojos. Este último, a su vez, levantó en su mano la andrajosa serpiente del purgatorio multicolor y la agitó frente a él. «Eres realmente capaz de causar problemas». Después de decir eso, el cuerpo de Nangong Jingliu se balanceó. Con un fuerte y claro grito de águila, cargó directamente hacia Lan, de rostro pálido, que venía enojado. «1000 serpientes Langjun. No sean impulsivos en este asunto. Hablemos con calma y paz». «¿Qué tal, Lan?» De rostro pálido, escuchó la sugerencia de Nangong Jingliu y sonrió con desdén. La punta de su lengua ligeramente entreabierta llevaba sangre escarlata y se lamió los labios. «Oh. Tranquilidad. No hay nada de malo en eso desde entonces. Mientras este Chue, de apellido Chue, le quite la vida a mis 5 pequeños. De lo que quieras hablar, rey del Mar del Este, puedes ordenarlo».
Ahora que se había deshecho de su chi reprimido y había estimulado el gen del rey serpiente, su fuerza se había disparado. Su fuerza había aumentado a pasos agigantados. Por lo que naturalmente tenía la fuerza para hablar. Cuando Nangong Jingluo escuchó esto, su rostro cambió ligeramente. No esperaba que White Facet Lan no pusiera ninguna cara en absoluto. En ese caso, entonces no hay negociación. Originalmente, él, Nangong Jingliu, había querido ser un pacificador. El hombre de rostro pálido no era rival para él y el maestro Chue por el aspecto de su aura. Si pelearan, sería una situación en la que todos perderían. Esto era algo que no quería ver. Después de todo, el maestro Chue era un socio importante para su futuro viaje al mar sin fin. Al otro lado de la mesa, cuando la cara blanca escuchó esto, su aura asesina se elevó ferozmente. Dije: solo quiero la vida de ese perro llamado Chue. En el momento en que se pronunciaron estas palabras, la atmósfera en la escena de repente se volvió aún más tensa. En este momento, Nangong Jingliu también sabía que el asunto no se podía resolver adecuadamente sin usar los puños. Mueve un poco tus músculos y huesos, dijo de manera alegre. Ha pasado mucho tiempo desde que moví los puños. Entonces déjame ver qué tan fuerte es el Langjun de las 1000 serpientes después de romper el reino. Mientras decía eso, su cuerpo tembló. El mar debajo de él se onduló y las olas continuaron subiendo. Desde lejos, White Facet Lan sintió el aura aterradora de Nangong Jingliu. Su atención se centró al máximo. Pero cuando vio la figura de su oponente parpadear y desaparecer de la vista, White Facet Lan extendió las manos y, en sus palmas, el chi venenoso de color verde oscuro se condensó en líneas, como serpientes plateadas, y se envolvió alrededor de sus 10 dedos. Cuando Nangong Jingliu reapareció, el feroz viento de palma chocó contra su rostro, y el majestuoso chi incluso provocó un viento feroz. Al ver esto, Lan, de cara blanca, inmediatamente se cruzó de brazos frente a su pecho. Al momento siguiente, sintió como si lo hubiera atropellado un tren a toda velocidad. La fuerza fue tan grande que lo hizo volar decenas de pies. Solo después de pisar la superficie del mar y hacer un par de largas salpicaduras de agua se estabilizó lentamente. Con un solo movimiento, la fuerza del rey del mar del este surgió por primera vez. Sin embargo, en este momento, la cara blanca solo se sacudió el brazo, que estaba ligeramente entumecido. De una manera alegre. La fuerza del rey de Kaito es así. Parecía que su repentino aumento de fuerza le había dado una confianza ilimitada. Pero justo cuando se sentía complaciente, Nangong Jingliu ya había aparecido 10 metros detrás de él, acariciando el mar Dongqing en su hombro. Miraba la espalda de White Facet Lan con una expresión tranquila. Naturalmente, había escuchado lo que la otra parte acababa de decirse a sí mismo. Simplemente no se movió. ¿Es eso así? Parece que realmente me estoy haciendo viejo. Escuchando la conmoción detrás de él, como un gato de flores asustado. Los fríos pelos de Lan de cara blanca de repente explotaron por todo su cuerpo por un momento. Este rey de Aidon tenía una técnica corporal tan aterradora. Solo existía esta brecha. Si el oponente hubiera atacado, Lan, con el rostro pálido, sintió que no había lugar para esquivarlo. En ese momento, ya no tenía el corazón para despreciar y menospreciar. Y frente a Nangong Jingliu volvió a hablar. Solo tengo miedo de que la fuerza de un maestro de clan dañe mi amado barco. Por eso te atraje aquí. Jovencito. No puedes estar demasiado orgulloso. Dicho esto, levantó la mano y giró la palma derecha. Sobre él, una tenue capa de gas venenoso de color verde oscuro rodaba salvajemente. Parecía estar tratando de penetrar la piel de Nangong Jingliu. Pero no había podido hacer nada al respecto. Niño.
No está mal. Pero en términos de uso de veneno, eres el joven más fuerte que he visto en mi vida. Nadie puede vencerte. Después de decir eso, cerró los 5 dedos. El mortal chi venenoso se disipó en el aire. Por supuesto, estos chi venenosos eran solo para Nangong Jingliu. Después de escuchar los elogios de la otra parte, Lan, de rostro pálido, no sintió ninguna alegría. Si se encontrara con un experto común y corriente. Justo desde el momento en que la otra parte tocó el cuerpo de White Faced Lan, el gas venenoso mortal sería suficiente para matarlo en el acto. Desafortunadamente, no tuvo ningún efecto en él. Nangong Jinglu. Como la técnica del veneno era inútil, la única forma de ganar era luchar con las manos dispersas de la familia blanca. Cuando pensó en esto, el tigre de cara blanca sacudió su cuerpo y libras de energía se derramaron de inmediato. El mar formó instantáneamente un área baja con un radio de más de 10 pies. En el lado opuesto, Nangong Jingliu también presionó su cuerpo. El chi espiritual se desbordó en todas direcciones y rodeó las puntas de sus dedos. Cuando las palmas se transformaron en garras, un aura negra rodeó todo el brazo. Mano de garra de águila. En un breve momento, los dos volvieron a intercambiar golpes. Las sombras de los puños silbaron como un relámpago. El impulso rápido y feroz fue como un tigre feroz que descendía de la montaña y se lanzaba directamente hacia Nangong Jingliu. Cada movimiento conllevaba una feroz intención asesina. Sin embargo, cuando Nangong Jingliu se enfrentó a tal golpe, solo lo enfrentó con facilidad y sin pánico. Si esto es todo lo que puedes hacer, me temo que tendrás que morir aquí hoy. Usa tu carta inferior. Al escuchar estas palabras, los ojos de Lan, con el rostro pálido, se abrieron. En el segundo siguiente, el aura que lo rodeaba subió otro nivel. Como desees. Mirando desde lejos, solo se podía ver emerger una sombra de serpiente, de decenas de metros de altura. El sol sale lentamente en el cielo. En la luz de la mañana. Sobre el mar. Dos figuras se mantienen firmes. Después de cientos de rondas de combate, Lan, de rostro pálido, sintió gradualmente que se le estaban acabando las fuerzas. Este aumento de fuerza fue solo un estallido repentino del aura acumulada durante mucho tiempo que había desaparecido debido al estancamiento del chi. En pocas palabras, su fuerza hoy era solo temporal y simplemente no podía soportar una batalla prolongada. El opuesto Nangong Jingliu obviamente también se había dado cuenta de esto. Por lo tanto, cuando peleaban, él siempre estaba, intencionalmente o no, puramente a la defensiva. Su objetivo era solo frenar a la cara blanca, para poder derrotarlo fácilmente. Habiendo entendido esto, Lan, de rostro pálido, también decidió no guardar más fuerzas. Esto originalmente era para tratar con el apellido Chue. Ahora Hai Dongguan. Pensar que insistes en bloquearlo. Entonces no seré cortés. Mientras decía eso, el aura a su alrededor de repente se volvió mucho más espesa. De manera borrosa, emergió silenciosamente una sombra parecida a una serpiente de unas varias docenas de metros de largo. Cuando la sombra levantó la cabeza, lo único que se pudo ver fue que abrió mucho la boca. En un instante, nubes blancas rodaron por el cielo, convirtiéndose en un vórtice y cayendo. Desde lejos, una columna de nubes conectaba el mar con el cielo. A medida que las nubes blancas continuaron llegando, la sombra se solidificó gradualmente. Sintiendo el más mínimo indicio de peligro, Nangong Jingliu también de repente se volvió cauteloso. Inmediatamente después, su hombro derecho tembló. El rey águila en su hombro instantáneamente se elevó y saltó 100 metros en el aire con un destello de luz plateada. Ver a su querida mascota abandonar el campo de batalla
Nangong Jingliu suspiró en secreto. Fue una lástima. Originalmente, fácilmente podría haber agotado la fuerza de su oponente y luego derribarlo. En ese momento, ya no le era posible contenerse. Con un movimiento de su garra, una sombra de garra de águila apareció en el vacío. El mar, que ya estaba agitado, volvió a agitarse. En un abrir y cerrar de ojos, una ola de varias docenas de metros de altura se elevó desde el mar y se abalanzó hacia adelante con un impulso feroz. Al ver este movimiento, Lan, de cara blanca, simplemente juntó las palmas de sus manos. De manera borrosa, la cabeza de la serpiente blanca fue rápidamente empujada hacia adelante. Cuando los dos chocaron, la ola gigante se dividió fácilmente en dos. Solo entonces se arrojó de mala gana al mar, levantando una vez más las olas. Con un simple movimiento, la base de su fuerza era evidente. En este momento, Nangong Jingliu también tenía una mirada extraña en sus ojos. Buen chico. Su fuerza es bastante extraordinaria. No sé si podrás captar este movimiento, dijo Nangong Jingliu, con los brazos abiertos. En un instante, el borde del aura se acercó frenéticamente hacia él. En este momento, el rey águila sobre el cielo, Hai Dongqin, también parecía haber sentido la intención de su maestro. Después de dar vueltas una vez, juntó sus alas. Entonces este cuerpo, como una flecha afilada, corrió hacia Nangong Jingliu. Cuando se acercó a la superficie del mar, sus alas se abrieron de golpe. Después de un rápido deslizamiento, el cuerpo de Nangong Jingliu luego desapareció del lugar y se elevó rápidamente hacia el cielo con el rey águila. En ese momento, solo se vio que sus brazos se levantaban lentamente sobre el mar. De repente se levantaron olas impactantes. En un abrir y cerrar de ojos, una ola de cientos de pies apareció de la nada. Rodó y surgió con un aura que destruyó el cielo mientras se estrellaba contra Lan. De rostro pálido, en el lado opuesto, ante una ola tan aterradora, la mirada del pálido Lan en realidad estaba llena de una fuerte llamarada de emoción. No había otra razón que ese movimiento era tan aterrador que si no podía resistirlo, lo único que le pasaría sería romperse los huesos. Pero él no se inmutó en lo más mínimo. La respuesta que recibió del majestuoso chi dentro de su cuerpo fue que este movimiento no era insuperable. Ja 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 ja. Yo, Lan Jun de las 1000 serpientes, hoy sacudiré el trono divino de los 6 reyes. Después de hablar, la silueta de serpiente gigante que se solidificó a su alrededor, su cuerpo se retorció rápidamente, moviendo esta enorme cola de serpiente. En realidad golpeó directamente a la enorme ola que cubría el cielo. El siguiente segundo, las personas que observaban la batalla en este lado del campo de batalla sintieron que el gran barco bajo sus pies temblaba violentamente. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.